la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 6. A este mes lo hemos bautizado, hicimos un bautizo del mes. Y este mes le hemos llamado el mes de primero, lo primero. Diga conmigo, primero, lo primero. ¿Qué es primero? Lo primero. ¿Qué es primero en tu vida? ¿Sabes que tuve la oportunidad de buscar en el internet esa frase? Primero, lo primero. Y hay a nivel mundial un movimiento que se llama primero lo primero. ¿Y saben qué le ponen a primero lo primero? Primero el trabajo, segundo el trabajo y tercero el trabajo. O sea, consideran que primero en la vida, sobre todas las cosas, está el trabajo. Y yo creo que está bien esa frase, pero no la forma como se está dando la prioridad en la vida. Por eso es importante hoy entender, según la palabra de Dios, qué es primero lo primero. Amén. Entonces vamos al libro de Mateo 6:33. Perdón, 6:25. Arrancamos desde ahí. Y ayúdenme a leer todos, por favor, en la palabra. 1, 2, 3. Por tanto os digo, está hablando el Señor Jesús. En mi Biblia está en rojo. En rojo toda la escritura que habla el Señor. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por esa palabra tan poderosa? Estamos iniciando una nueva oportunidad que Dios nos ha dado. Este es el año de las nuevas oportunidades. Dile a la persona que tienes al lado, dile, tú tienes una nueva oportunidad. Y si venían peleados, dile, tienes una nueva oportunidad. Amén. Así que ya comenzó la reconciliación. Ya comenzó el diálogo. Tienes una nueva
oportunidad. ¿Cuántos han sentido que Dios les está dando una nueva oportunidad? Amén, amén. Es Dios. Muchas veces ni somos nosotros mismos. Es Dios el que da las nuevas oportunidades. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, desde que Dios le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo, comenzó en el desierto a habitar la presencia de Dios en el arca de Dios. El arca de Dios, que ha sido muy famosa, de la cual han escrito muchos libros y se han hecho muchas películas, cortometrajes, largometrajes, historias, era para el pueblo de Israel y es la presencia misma de Dios. O sea, donde había un arca, donde estaba el arca, perdón, de Dios, ahí estaba la presencia de Dios. Pero durante 40 años esa arca estuvo en el desierto. Y cuando entró a la tierra prometida, siguió igualitica siendo puesta bajo una carpa, de la misma manera que en el desierto. Y estaban ya en la tierra prometida, pero el arca seguía bajo una carpa, en un camping, y ahí estaba. Y resulta que el rey David, ¿cuántos han oído hablar del rey David? Ha sido un enamorado del Señor. Ha sido un apasionado por la presencia de Dios. Y él dice: desearía yo estar un día en tu presencia y en tus atrios que 1000 días fuera de él. Era un enamorado, tanto que Dios dijo de David que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David le correspondió, cuando se convirtió en rey, le correspondió liberar de la esclavitud que tenían los filisteos sobre el pueblo. Ya en la tierra prometida, los filisteos que vivían alrededor se metían, robaban, destruían las cosechas, se llevaban a las mujeres, les quitaban las armas y vivía oprimido el pueblo de Israel por el ataque continuo de los filisteos grandotes. Entonces David tuvo la tarea de liberar a Israel de los ataques de los filisteos. Y David era un hombre, además de apasionado por Dios, valiente y confiado en Dios. Entonces él comenzó a vencer a los ejércitos enemigos y David mató mucha gente porque tuvo que liberar de toda la esclavitud de esos filisteos, y mató muchos filisteos. Pero un día David volteó a mirar el lugar donde a él le gustaba tanto estar, que era al lado de la carpa donde estaba el arca de Dios, y dijo: yo le voy a construir a Dios un lugar donde habite, que sea digno de Dios. Entonces se propuso en su corazón y comenzó a destinar los recursos del reino para construir el templo para Dios. Y Dios lo llamó a David y le dijo: mira, David, yo te agradezco que tú quieras hacerme a mí un lugar para que yo habite, pero tú no lo vas a hacer. Un hijo tuyo llamado Salomón, él me va a construir el templo a mí. Pero tú no, porque tú has derramado mucha sangre y con esas mismas manos con que has matado tanto, tú no me vas a venir a edificar un templo a mí. Pero sí proveerás los recursos para que tu hijo lo haga. Cuando le correspondió a Salomón entrar a ser rey, después de David, entonces Salomón ese día se fue a un monte y allí en el monte le ofreció a Dios 1000 sacrificios. O sea, 1000 corderos. 1000. Él mismo, obvio, se llevó su equipo sacerdotal, los que le iban a ayudar, pero él mismo le ofreció a Dios los 1000 sacrificios. Cuando terminó agotado. Y se fue y se lavó las manos. Y mientras él estaba allí, en ese momento, se le apareció Dios a Salomón. Y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé, y yo te lo voy a dar.
sea, lo que quieras, lo que se te ocurra, yo te lo voy a dar. Ha sido tan grandioso eso que tú has hecho. Nadie jamás me había ofrecido tantos sacrificios por amor a mí. Y entonces en ese momento Salomón le dijo: Señor, yo quiero que me des sabiduría para guiar a este pueblo que es grande y difícil de manejar. Entonces Dios se admiró de esa petición de Salomón y le dijo: Salomón, por cuanto me pediste sabiduría y no me pediste la victoria sobre tus enemigos, ni me pediste plata, ni esplendor, ni poder, entonces yo te voy a dar sabiduría y te voy a añadir la victoria sobre tus enemigos, el poder y toda la gloria que nadie tuvo jamás en la tierra. Por eso es conocido Salomón como el hombre más sabio después de Jesús que ha pisado el planeta Tierra. Dice la Biblia que en el reinado de Salomón hubo paz con todas las naciones vecinas. Venían de otras naciones y de otros continentes con barcos cargados de regalos para llevarle a Salomón y al reino de Israel. Le regalaban madera, le regalaban micos, le regalaban comida, le regalaban especias, le regalaban oro, le regalaban plata. Dice la Biblia que en el tiempo de Salomón la plata no era valiosa, porque lo valioso era el oro, y había oro en el palacio por cantidades de oro. Le traían camellos, asnos, mulos, bueyes, de todo, carros, carruajes, todo para regalarle. Y un día, una reina, la reina de Sabá, escuchó de la gloria de Salomón y dijo: yo quiero conocer eso, porque yo quiero saber cómo es el esplendor del reino de Israel y de Salomón. Y se vino a conocer. Y cuando conoció y ya se estaba despidiendo, dijo: yo quería conocer, pero esto que he visto ha superado todo lo que yo había escuchado. Porque los maestresalas, los que servían a las mesas, estaban vestidos de una manera tan elegante, tan hermoso, que ella decía: wow, todo es un detalle perfecto, excelencia, qué atención, qué esplendor. Y si así se vestían los maestresalas, usted se imagina cómo se vestía el rey Salomón. ¿Algunos vieron esa serie de El Sultán? ¿Sí? ¿La vieron por televisión? Una elegancia. ¿Y cómo se vestían las sultanas? No, pero eso es, todas las veces apareció con una pinta nueva en la serie. Y Salomón se vestía aún mejor de lo que podía uno ver al sultán en esa película. Ustedes se imaginan la pinta de Salomón, esplendor. Cuando Salomón llegaba, le brillaba todo era en oro, todo era hermosísimo, las mejores telas. La pinta de Salomón tenía que ser wow. ¿Y qué dice la palabra de Dios hoy hablando del rey Salomón? Dice: miren los lirios del campo. Miren esa hermosura de la creación y la hierba del campo. Miren esas flores que ni siquiera Salomón se pudo vestir con la hermosura de ni una sola de ellas. Y dice la palabra: no os dará
a vosotros, Dios, todas las cosas que necesitamos, aún más que la hierba y las flores del campo y los pájaros que vuelan. ¿Cuántos creen que Dios tiene más para nosotros que la hierba, que para la hierba del campo y que para los lirios del campo y los pájaros del cielo? ¿Cuántos creen que Dios tiene más para usted? Amén. Y le dice el Señor allí justamente, leamos un momento por favor. Y dice el Señor ahí, dice, verso 30, verso 29, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33. Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, hay una condición para recibir todas estas cosas. ¿Cuál es la condición ahí en la palabra? Mas buscad primeramente. ¿Va a buscar qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas de las que estamos hablando, del esplendor de Salomón, os serán añadidas. Digan conmigo, solamente los de la hilera de acá. Mas buscad. Ahora ustedes, por favor. Ahora ustedes, por favor. Todos, por favor. Mas buscar. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros estamos buscando primero las cosas. Y el reino de Dios y su justicia ni siquiera lo mencionamos. Desde hace mucho rato madrugamos a hacer plata, a buscar la plata. El Señor, ¿saben qué dice? De una manera doliendo su corazón, dice: si me buscareis como el oro y como a la plata. Wow, qué pena con el Señor. Porque nosotros somos de los que muchas veces no hemos sido por el Dios de la bendición, sino por la bendición de Dios. ¿No te ha pasado? Que tú vas por la bendición y no por el Dios que da la bendición. ¿A qué estás dedicando tu mayor esfuerzo? ¿Al reino de Dios y su justicia o a hacer plata? ¿O a maquinar la manera de tener cosas materiales? ¿A qué estás dedicando primero? La primera parte de tu día, lo mejor de tus fuerzas, tu trabajo, tu concentración. Yo he visto varias cosas a lo largo de estos años en Ecofamiliar. He visto personas que son brillantes en sus profesiones, personas que son expertos en la ciencia, en las tareas que desarrollan, grandes maestros,
maestras de jardines infantiles, personas que saben trabajar con los niños perfectamente bien. Son brillantes en su trabajo. Pero eso no lo aplican al servicio de Dios. Entonces tenemos todo el tiempo que andar rogando a las personas y encargando personas que muchas veces no tienen la experiencia del trabajo, ni la profesión, ni la capacidad para que hagan los trabajos que se necesitan en la obra de Dios. Entonces a veces terminamos un trabajo y aparece el experto. A mí eso sí que me da chispa, porque son expertos en aparecer después de que la hemos embarrado. Y aparece y dice: pastor, pero usted hubiera dicho, papito, diga primero usted. ¿Cómo así que pastor hubiera dicho, si sabe que aquí en la iglesia todos los dones que Dios nos ha dado deberíamos ponerlo a su servicio y darle a Dios primero lo mejor de mí y no de último a Dios lo mejor de mí? ¿De qué manera estás usando tu habilidad? Primero para tu empresa, primero para hacer plata, primero para brillar allá afuera, o primero para Dios. ¿Saben una cosa? Dios jamás será segundo. O tú le das a Dios lo mejor, o Él no recibe nada de lo que tú le das y yo le doy. ¿Qué le estamos dando a Dios? Quiero que leamos un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el libro de Primera de Samuel 5. Verso 1. Había una guerra contra los filisteos, estaba el arca de Dios en carpas y en ese momento llevaron el arca de Dios a la batalla. Y mire lo que dice el capítulo 5, verso 1 de Primera de Samuel. Ayúdeme a leer, por favor. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, porque ganaron los filisteos esa batalla, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Dagón era el rey, el ídolo de los filisteos, el dios de los filisteos. Y estaba allá la imagen de Dagón, grandísima la imagen de Dagón en el templo. Y entonces los filisteos pensaron: este es un dios, metámoslo allá en ese lugar donde está nuestro Dios. De pronto allá pueden trabajar en equipo. De pronto allá ese es el lugar de culto, entonces llevémoslo allá. Y trajeron el arca de Dios y la pusieron en el templo de Dagón. O sea, la metieron en el lugar donde se adoraba a Dagón. Y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. O sea, fue tan tenaz que la imagen de Dagón cayó al piso y dice allí la Biblia que estaba postrada en tierra delante del arca de Dios. O sea, no pudo soportar la presencia de Dios, ese ídolo, y ¡pah! Cayó al piso delante de la presencia de Dios. Y tomaron a Dagón, es que debían decir la imagen de Dagón, ¿no? Pero y tomaron a Dagón, porque es que eso era Dagón, era una imagen, y lo volvieron a su lugar. Dijeron: ve, tembló anoche.
Verso 4. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. O sea, estaban tirados en la puerta de entrada, en la parte de la entrada de la puerta. El umbral es ese lugar, ese pedazo de madera o finito que ponen al atravesar una puerta. Ahí ese lugar es el umbral. Y estaba puesta la cabeza de Dagón y las palmas de las manos ahí en el umbral, y el tronco tirado en el piso, doblado delante del arca de Dios. Habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón, de Asdod, de Dagón en Asdod hasta hoy. O sea, esos supersticiosos siguieron saltándose el umbral porque ahí estuvo la cabeza de su ídolo. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Digan conmigo, Dios jamás será segundo. Cuando nosotros a Dios no le damos el primer lugar en nuestra vida, estamos haciendo lo que hizo el pueblo de los filisteos, llevando la presencia de Dios en medio de sus ídolos. Cuando Dios no es el primero en nuestra vida, quiere decir que hay algo primero. Y eso primero va a caer y se va a descabezar. Y esos brazos van a partirse y va a terminar en el piso desbaratado delante de la presencia de Dios. Por eso tú no le puedes dar a nada ni a nadie un lugar más alto que Dios en tu vida. Porque cuando tú pones primero a tu esposo, Dios te va a descabezar tu esposo y te lo va a tirar al piso y va a terminar sin cabeza ni brazos, ahí tirado al piso delante de la presencia de Dios. Cuando tú le das a tus hijos primer lugar antes que a Dios, Dios te va a descabezar tus hijos y Dios le va a quitar sus palmas y lo va a tirar al piso y va a terminar destruido en el piso delante de la presencia de Dios. Cuando tú le das al trabajo el primer lugar antes que a Dios, entonces va a terminar tu trabajo descabezado, sin palmas, en el piso, tirado delante de la presencia de Dios. Si tú quieres que algo sea destruido, dale primer lugar antes que Dios, y eso va a ser destruido. Por eso nosotros hemos visto tanto morir a hijos antes del tiempo. Muchachos que se mueren antes del tiempo porque han sido los hijos consentidos de la familia y porque los han puesto primero aún que Dios en sus decisiones. Cuando tu hijo te dice, ¿usted qué va ya, mamá? ¿A qué va? A que le laven la cabeza. Y usted en vez de decirle yo voy y un día tú irás, dice, no, tiene razón mi hijo, pues no voy. Si a su merced no le gusta, pues no voy. Entonces la pregunta es esta: ¿a quién le está dando el primer lugar? ¿A quién? A su hijo. Porque está decidiendo desobedecer la palabra que dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre de cada día ir a buscar la presencia de Dios y escuchar la palabra de Dios. Decidiste escuchar a tu hijo primero. Y eso va a terminar trayendo destrucción sobre tu casa si no te arrepientes rápido y le pides perdón al Señor y cambias tu actitud. Porque Dios jamás será segundo. ¿Qué lugar ocupa Dios? ¿Es más importante lo que dice tu marido que lo que dice Dios? ¿O es más importante lo que dice tu esposa
Es lo que dice Dios. ¿Tú sabes por qué Adán y Eva fueron echados del paraíso? Porque Dios le dijo a Adán: de todos los frutos del huerto podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis. Dice, no comeréis, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y la serpiente engañó a la mujer, y a través de la mujer vino la tentación a Adán. No fue a través de la serpiente, fue a través de la mujer. Y la mujer hizo que Adán comiera del fruto. Y los dos comieron del fruto. Por eso cuando Dios vino, al primero que llamó fue Adán y le dijo a Adán: ¿qué hiciste? Y dijo: mi mujer me dio y yo comí. Y Dios cuando le lanza el castigo, le dice: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer por encima de mi voluntad, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. O sea, por obedecer a la mujer antes que a Dios, Dios trajo una maldición sobre toda la tierra. Entonces, a la mujer hay que escucharla, al esposo hay que escucharlo, a los hijos hay que escucharlos, a los consejeros hay que escucharlos, pero lo que hay que hacer es lo que Dios manda sobre mi vida. Si esa persona lo que me está dando es consejo de Dios, si esa persona lo que me está dando es una sabiduría de parte de Dios, entonces escúchala y ponla por obra. Pero si lo que te está diciendo es del corazón, del resentimiento, de la rabia, del rechazo, entonces no escuches, porque Dios te puede descabezar ese ídolo en tu vida. Que no puedes venir a la iglesia, a la reunión de la iglesia porque tu trabajo no te lo permite. Eso es Dagón. Eso se llama Dios Dagón. Porque tú pusiste tu trabajo por encima de Dios. Porque tú pusiste tu jefe por encima de Dios. Así que cuando alguna persona te va a quitar el privilegio, el derecho y el deber que tú tienes de buscar a Dios y de venir a la presencia de Dios, tú dile: me da mucha pena contigo, pero Dios me manda este día guardarlo para Él, y yo lo primero que hago es ir a la presencia de Dios. Después de que venga de la iglesia, con mucho gusto yo te atiendo. Hay personas que no vienen a la iglesia porque tienen que ir a recibir a una persona en el aeropuerto. Y si en esa hora tuviera una cita médica, le aseguro que iría a la cita médica y no al aeropuerto. Pero como es Dios, como es mi cita con Dios, como es la iglesia, ellos me entenderán. ¿Cuál ellos? ¿Acaso la cita es conmigo? ¿Acaso la cita es con Daniel o con la monita o con los líderes de la red de servicio? ¿Acaso tenemos una cita con ellos? Tenemos una cita con Papá Dios, con el creador del universo. Le aseguro que si usted entendiera perfectamente lo que es la cita que tenemos, no llegaría tarde, no le faltaría nunca a la presencia de Dios, al lugar de la presencia de Dios. Así que dile a la persona que tienes al lado: Dios nunca será segundo. Dile: Dios nunca será segundo. ¿O qué es más importante? ¿Tu hobby? ¿Tu bicicleta es más importante? ¿Tus amigos? ¿Es más importante el partido de fútbol que la presencia de Dios? ¿Qué es más importante en tu vida? Y ten mucho cuidado, porque a Dios tú no lo puedes engañar. Y sabes una cosa: si realmente hay algo que está ocupando ese lugar, ese primer lugar en tu vida, y no es Dios, tú deberías arrepentirte, pedirle perdón al Señor y comenzar a hacer las primeras obras. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 20? Vamos un momento, por favor. Éxodo capítulo 20.
Y vamos a leer 11 versículos, pero los vamos a leer muy rápido. Así que me ayudan a leer, por favor. Verso 1 dice, 1, 2, 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿qué está diciendo Dios ahí? Yo seré lo más importante en tu vida. Es conocido ese mandamiento como amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, nada puede haber más grande que Dios en nuestra vida. Ese es el primero y gran mandamiento. Entonces digan conmigo, primero Dios. O sea, Dios nunca será segundo. Siguiente mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Digan conmigo, Dios es celoso. O sea que más vale que no despierte los celos de Dios. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, hay una maldición que pasa por el hecho de que los padres hayan sido idólatras o hayan tenido a otras cosas por encima de Dios. Y esa maldición pasa hasta la segunda, tercera y hasta la cuarta generación. O sea, la segunda generación mía son mis hijos. La tercera generación son mis nietos. Y la cuarta generación son mis bisnietos. Si yo tengo una maldición por faltarle a Dios, son afectados mis hijos, mis nietos y mis bisnietos con maldición por mi pecado. Porque Dios visita la maldad de los hijos, de los hombres, sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. O sea que es posible, mi amado y mi amada, que tú hoy estés viviendo bajo la maldición de tus bisabuelos. O sea, si tus bisabuelos hicieron lo malo ante los ojos de Dios, es probable que tú hoy estés recibiendo castigo por eso. Consecuencias por el pecado de los bisabuelos. Si los bisabuelos no le dieron el primer lugar a Dios, si eran idólatras y preferían darle adoración a los ídolos, a la plata, a la pornografía, a la fornicación, iban a los prostíbulos, tenían problemas de homosexualismo o de lesbianismo, si eran personas ladronas que se robaban, si eran violentos, todo eso hoy está afectando la vida de los bisnietos de ellos. Por eso, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre, fueron exhibidos todas esas potestades, esos demonios y esas ataduras y maldiciones que había sobre nuestras vidas. Fueron exhibidas públicamente, Cristo triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario. Por eso cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, además de recibirlo y de comenzar una vida nueva con Cristo, tú tienes que reprender esos demonios y esas consecuencias que han venido desde tus antepasados hasta ti en el día de hoy. Pero ojo, también tus generaciones ya están siendo marcadas por tus errores y tus pecados, por tú no haberle dado el primer lugar a Dios en tu vida. Por eso muchos hombres que se convierten, reciben a Jesús en su corazón y quieren traer a su familia y sus hijos no le obedecen. A pesar de que está haciendo lo bueno ante los ojos de Dios, sus hijos ya están manchados.
Ya están marcados por no haberle dado nosotros desde nuestra juventud el honor primero a Dios sobre todas las cosas. Y es necesario que esos hijos sean ministrados y liberados, porque ellos ya fueron marcados. Porque aún desde el vientre son marcados nuestros hijos. Porque es una genética espiritual que pasa hasta ellos. Una herencia espiritual. Si nosotros no le hemos dado el primer lugar a Dios, ¿cómo le van a dar el primer lugar nuestros hijos? Si nosotros no hemos ido al altar a recibir la bendición de Dios en el altar, ¿cómo van a ir nuestros hijos? Si nosotros no hemos llevado a esa mujer de gancho al altar a honrarla en el lugar en donde se honra a la mujer en la presencia de Dios en el altar, entonces ¿quién va a honrar a nuestras hijas? ¿Cómo vas a creer tú que tu hija va a ir al altar si tú nunca lo has hecho? ¿Tú le estás dando el primer lugar a Dios en tu vida? ¿Es Dios primero? ¿O está siendo Dios segundo en tus decisiones? En tus negocios, en tus finanzas, en tu matrimonio, en la educación de tus hijos, en tus proyectos y en tus planes, en tu trabajo, en tu empresa. ¿Ocupa Dios el primer lugar en tu vida? Puede decir Dios como David, como dijo de David, que eres un hombre conforme a su corazón y que amas estar en su presencia. ¿Le has dado el primer lugar a Dios en tus palabras? ¿O todavía te parece muy fácil maldecir, decir vulgaridades? ¿Le has dado el primer lugar a Dios en tu vida, en tu comportamiento, o todavía sigues emborrachándote, fumando cigarrillos, destruyendo el cuerpo, fumando droga? ¿O todavía sigues levantando tu mano, gritando como un machista? Tu casa, tus hijos, tu esposa. ¿Realmente le estás dando a Dios el primer lugar en tu vida?